La literatura económica concerniente a la transformación y cuantificación de información de carácter cualitativo, dígase noticias, comunicados de política, entre otros, es reciente y, como les decía, se ha popularizado gracias a la disponibilidad de modelos apropiados para su tratamiento, dígase estos modelos de Machine Learning, que hacen factible la estimación de medidas de incertidumbre económica, eh, vamos a decir, tanto en términos de la accesibilidad que proporcionan a estos conjuntos de información de alta frecuencia, así como también en función de las herramientas que nos proporcionan para llevar a cabo el procesamiento de dicha información. Entonces, en este orden, las técnicas basadas en algoritmos de text mining o minería de textos, como lo van a encontrar en algunos documentos, se han ido perfilando como alternativas, vamos a decir, de gran valor y prometedoras con alto potencial para llevar a cabo la construcción de proxies para capturar la incertidumbre económica y política a través del tiempo, entre otros factores. En este sentido, hay un documento que la verdad que yo les diría que uno de los mejores documentos con los que me he topado sobre esto, principalmente cuando uno empieza a trabajar con este tipo de técnicas, que es el Handbook of Text Mining en Central Bank del Banco de Inglaterra, de David Bolat. Eh, yo les exhorto a que lo revisen. Está disponible entre los documentos que yo les compartí. Estos autores enfatizan la importancia de las herramientas de aprendizaje computacional desde la óptica de los bancos centrales. Dígase, vamos a decir, para extender el acervo de información disponible y para complementar la modelación basada en métodos tradicionales, obviamente tratando de hacer factible la obtención de respuestas a preguntas de investigación, ya sea que no hayamos podido responder a través de otros medios o a nuevas preguntas que podamos formularnos. Los autores señalan cómo la implementación paulatina de técnicas de Machine Learning ha logrado enriquecer el marco analítico para los procesos de toma de decisiones en diferentes bancos centrales, de manera específica cuando hacen referencia al tema de la cuantificación de riesgos cimentada en la aplicación de algoritmos de text mining en grandes bancos de textos. Ellos destacan las ventajas derivadas de este enfoque con respecto a otras métricas de riesgo, como por ejemplo el indicador de bonos de mercados emergentes, o sea, el ENVI, el índice de volatilidad de mercado de opciones PUT de Chicago, o sea, el VIX. Y en cuanto a la delimitación de fuentes de riesgos que permitan caracterizar cada vez de manera más precisa la evolución de la incertidumbre y su vínculo con diferentes aristas de la economía. Entonces, otros autores, como por ejemplo Baker, en el año 2015, de incertidumbre, construye un indicador de incertidumbre económica y política. Este es el famoso EP, que probablemente ustedes ya hayan trabajado mucho con él. Este indicador refleja la frecuencia de determinadas palabras o referencias en artículos periodísticos. Por ejemplo, la idea de este indicador es que ellos van identificando la ocurrencia de palabras vinculadas a incertidumbre. Por ejemplo, el término incertidumbre per se, déficit fiscal, FED, este tipo de palabras. Ellos tienen un pequeño vector de palabras con el cual tratan de rescatar en diferentes medios este tipo de noticias. Ellos encuentran consistencia entre el índice que construyen y la sucesión de eventos, como por ejemplo los ataques terroristas de septiembre, del 11 de septiembre en Estados Unidos, la quiebra de Lehman Brothers, entre otros acontecimientos.
No obstante, pese a que el uso de este indicador se ha generalizado, en la literatura se apuntan algunas críticas concernientes a su construcción y a las bases del mismo. Obviamente todo tiene su desventaja, no significa que sea, que se está, vamos a decir, de ninguna forma hablando en contra de esto, pues es la verdad que es una herramienta muy valiosa. Sin embargo, acá se señala, algunas de las críticas que se señalan en la literatura empírica es la propensión de este indicador a errores tanto de tipo 1 como de tipo 2. Por ejemplo, Toback, en un artículo en el cual genera un indicador de este tipo para el caso de Bélgica, considerando que las búsquedas justamente se hacen en función de la aparición del término incertidumbre. O sea que este enfoque se presta a la inclusión de algunos textos en los cuales se hace el uso explícito de la palabra, pero que no concierne a riesgos de carácter económico o político. Y lo mismo pasa en el caso contrario, en el cual no se cumple el criterio de búsqueda, ya que no se hace uso explícito de la palabra incertidumbre, y sin embargo el contenido se vincula, vamos a decir, a riesgos tanto de carácter económico como político. O sea, aquí tenemos un caso de falsos positivos y negativos. Otros trabajos importantes son, por ejemplo, este trabajo de pérdidas y, ¿sí? Alguien abrió un micrófono. Okay. Bien, pérdidas y sentimientos vinculados a riesgos derivados de episodios de carácter político, análisis y predicción del Brexit, evaluación de los ciclos electorales y su impacto en el desempeño económico, la determinación del sentimiento en los mercados financieros. Esta es la famosa Emotional Finance Hypothesis de Niemann del año 2015, por medio de la cual se parte del hecho de que los individuos ganan convicción para asumir determinadas posturas en los mercados financieros, creando narrativas sobre posibles resultados de sus acciones, vamos a decir, entusiasmo sobre la probabilidad de obtener ganancias o ansiedad creada por las posibles pérdidas. Esta es una aplicación también. Entonces, acá les presento los resultados de este estudio de Niemann, como vamos a decir, ilustrando un poco el uso de este tipo de indicadores todavía en la banca central. Ellos prueban su hipótesis mirando a tres conjuntos de datos. En primer lugar, comentarios diarios sobre el comportamiento de los mercados desde el año para el periodo 2000-2010, Broker Research Reports para el año 2010-2013 y el acceso al archivo de noticias de Reuters desde el año 1996 al 2014. Acá vale señalar que en muchos estudios de text mining, ustedes probablemente se van a encontrar con que los autores hicieron uso de estas noticias procedentes de Reuters, y la razón es que se ha demostrado que es uno de los medios, vamos a decir, más imparciales o menos polarizados, y por tanto pueden generar se pueden obtener mejores resultados generados del mismo, principalmente para los casos de análisis de sentimiento. ¿Ok? Entonces, el sentimiento, en este caso, se cuantifica construyendo un ratio. El signo del ratio genera un indicador de mercado, vamos, desde el sentimiento del mercado, que es, vamos a decir, bullish si el ratio es positivo, o bearish si el ratio es negativo. Este ratio se compara con eventos históricos y otros indicadores financieros con el propósito, vamos a decir, de verificar la coherencia. Entonces, en adición a esto, ellos cuantifican la narrativa, vamos a decir. En particular, su enfoque se basa en agrupar los artículos que compilan, vamos a decir, a partir de estas fuentes que les he señalado, en distintos clusters.
Y la incertidumbre en la distribución de los tópicos actúa como proxy de, vamos a decir, como una métrica de incertidumbre a nivel general. En otras palabras, vamos a decir que un nivel reducido de entropía en la distribución de los tópicos se usa como un indicador de concentración o de consensos. Y estos autores encuentran evidencia sobre o sea, vamos a decir como de entropía, de disminución de entropía e incremento en alguno vinculado a algunos episodios. Acá en la figura pueden observar el sentimiento construido por Niemann y sus coautores, donde la línea amarilla muestra el nivel de entropía, como les decía, acá entropía haciendo alusión, vamos a decir, a cierto nivel de consenso, perdón, falta de consenso o divergencia, y la línea negra muestra el indicador de sentimiento que se ha construido. Ok, entonces tenemos acá otro ejemplo. La verdad, este es uno de mis favoritos. De estos autores, Wallis en Schoenhardt Bailey, del año 2015, y que está documentado también por David Pollack. En este ejemplo, básicamente, lo que se hace es, vamos a decir, tratar de identificar, o sea, obviamente sigue siendo un ejercicio de text mining, y se hace referencia a este como uno de los trabajos que mejor ilustra la cobertura de un ejercicio de text mining a nivel de la banca central. Acá nosotros tenemos dos paneles. Tenemos el periodo de cuando Mervyn King era gobernador en el Banco de Inglaterra, y de Mark Carney, de julio del 2013, o sea, al 2014, aunque él haya durado hasta el 2020, pero en este caso se analiza hasta el 2014. Entonces, acá tenemos estos dos scatter plots, donde cada panel representa la coocurrencia, o sea, la convergencia o la divergencia entre individuos hablando de determinados tópicos. Los ejes ilustran la asociación entre los factores. Por un lado, tenemos tópicos diversos vinculados a distintos cuadrantes de la economía, como por ejemplo política monetaria, forward guidance, productividad, sector real, mercados financieros. Y la proximidad espacial hace alusión a un mayor grado de coocurrencia. Por ejemplo, yo no sé qué también se ve, yo traté de capturarlo lo mejor que pude, el gráfico desde el documento. Acá, en ambos gráficos, perdón, cuando, no sé si ustedes ven los dos círculos rojos en ambos casos, acá lo que se hace es cuando, por ejemplo, se identifica cierta divergencia durante la era de Carney, cuando los miembros del comité hacían discursos de manera individual a nivel externo, ya que algunos miembros del Comité de Política Monetaria orientaban sus discursos o sus conversatorios hacia el tema de la política monetaria forward guidance, mientras que otros no lo hacían. En este sentido, los autores, Wallis y Schoenhardt Bailey, ilustran cómo el comité, vamos a decir como un conglomerado, converge en un mensaje, lo que puede generar una menor entropía, mientras que se pueden generar ciertas distorsiones, perdón, cuando los miembros del comité llevan discursos individuales, pues acá se pierde, vamos a decir, se atomiza un poco el mensaje que se está llevando, o sea, no se lleva como a una conclusión, o sea, no se logra llegar como a un consenso, como en el caso en que lo hacen cuando hablan en conjunto. Y acá en los círculos rojos, ustedes pueden verificar la proximidad entre, por ejemplo, el tópico del sector real, cuando el comité, vamos a decir, se dirige al público como un conglomerado,
tanto bajo el mandato de Carney como como el de King. Ok, entonces, perdón. Ok, entonces, por otro lado, otros autores demuestran que para el caso, por ejemplo, Shen, 2016, demuestra que para el caso de los comunicados de la Reserva Federal, o sea, de la Fed de los Estados Unidos, la tónica o sentimiento positivo de los comunicados alcanza, como sería de esperarse, un punto máximo fuera de los periodos de recesión, mientras que los sentimientos negativos son mayores cuando la Fed gestiona por primera vez su política de flexibilización cuantitativa en el año 2008. Eh, y se enfatiza que la incertidumbre alcanza valores considerablemente elevados en los periodos previos a la recesión del año 2008, evidenciándose que esta técnica de inferencia tiene alto potencial para predecir escenarios pesimistas. Otros autores resaltan el rol de las comunicaciones sobre las expectativas de mercado, así como también de una gestión monetaria más previsible. Hay por ejemplo, un documento, creo que se llama The Fed Speaks, que va más allá todavía, mostrando la influencia del discurso del sistema de la reserva por regiones y cómo cada una de las comunicaciones va creando mayor o menor ruido en el comportamiento de ciertas variables, incluyendo las expectativas macroeconómicas. Eh, Tenemos también estudios que se enfocan en el estudio, pero valga la redundancia, que se enfocan en analizar la volatilidad de los mercados financieros, por ejemplo, Lee y sus coautores, el tema del precio del petróleo, evaluaciones del balance de riesgo, análisis de la sensibilidad de las tasas de interés ante las noticias, el grado de incertidumbre de las políticas económicas.